Hola, yo soy la alumna Martitz Elira García y voy a presentar mi entregable número 2, Investigación y Microlearning. Primero voy a hablar de mi índice. Este se compone de dos partes. La primera es desarrollo de una interfaz centrada en el usuario y la segunda es determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. A continuación voy a hablar del primer punto. Este es desarrollo de interfaz centrada en el usuario, como lo mencioné anteriormente. El punto 1.1 es interfaz. La interfaz, desde el principio de los tiempos, el hombre ha tenido la necesidad de utilizar herramientas que permitan facilitar su vida cotidiana o ciertos trabajos en específico, por lo que no es raro que con la evolución y por ende la transformación y creación del uso de tecnología en la actualidad, que dichas herramientas evolucionen con el fin de complementar cierto objetivo. A estas herramientas podemos llamarlas interfaces. La RAE define interfaz como conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que las interfaces como tal pueden permitirnos el poder lograr la comunicación entre dos partes o dos componentes. Existen dos tipos de interfaces, que son los software. Estos pueden comprenderse como el o los programas que podemos visualizar en la pantalla de un monitor o a través de un teléfono celular. Es la parte no física que logra a través de un sistema lógico comunicar la información al usuario. Y el hardware se refiere a la parte física que a través de diferentes dispositivos es posible ingresar y procesar dicha información o datos a una computadora. El punto 1.2, interfaz de usuario. La interfaz de usuario es el conjunto de los controles y canales sensoriales mediante los cuales un usuario puede comunicarse con una máquina. Esto nos permite una mejor interacción y usabilidad. Consiguen hacer que el usuario sea capaz de entender de una manera rápida y efectiva, logrando transmitir el mensaje principal. Suelen ser amigables y intuitivas. El punto 1.3, diseño centrado en el usuario. Montero y Ortega definen al diseño centrado en el usuario como un método en el que las personas tienen un lugar importante dentro del proceso del diseño. Esta metodología pone al usuario al centro, no al fabricante o al cliente, ya que estará enfocada en el público final, que hará uso de un producto o un servicio. Dentro del desarrollo de interfaces, el concepto de diseño centrado en el usuario se utiliza como modelo de trabajo e investigación. El punto 1.4, fases del diseño de interfaces centradas en el usuario. El usuario se debe entender como el centro del universo dentro de un proyecto de desarrollo de interfaces. Este se presentará en todas las etapas del proceso, desde su conceptualización hasta la evaluación. De esta manera, los usuarios se han vuelto un factor clave en las fases del proceso, ya que nos ayudarán a tener en cuenta a las personas que utilizarán los productos o sistemas interactivos. 4 fases del diseño de interfaces centradas en el usuario. Consta de 3 fases. El primero es el análisis de usuario. En esta fase se recolecta información sobre el usuario y se comprenden los objetivos del proyecto. Se definen también los problemas a enfrentar y solucionar. El diseño. En esta fase se generan las ideas sobre la información recogida, se crean estrategias, se diseñan prototipos y se testean y se mejoran. Y la evaluación. En esta fase se mide el impacto obtenido comparándolo con el efecto buscado, o sea, con el objetivo del proyecto. Estas 3 fases también cuentan con otras subetapas y nunca han de verse de manera estancada o sucesiva, sino como un proceso interactivo. El punto 1.4.1, análisis del usuario. En el desarrollo de interfaces, la adopción del diseño centrado en el usuario implica la necesidad de saber cómo estudiar al usuario. Esto quiere decir que como diseñadores debemos entender las necesidades de la gente, sus deseos, sentimientos, expectativas, posibilidades y limitaciones, preferencias, conductas, además su contexto. El conocimiento puede otorgarnos un mayor entendimiento cuando hablamos del comportamiento del usuario y su interacción con el producto. Puede clasificarse por el tipo de información. Esta puede ser cualitativa y cuantitativa. El punto 1.4.2 es el diseño conceptual. Para entender qué es el diseño conceptual, es importante saber qué es la conceptualización. Esta puede definirse sencillamente como la acción de simplificar una idea.
por lo que hablar del diseño conceptual podríamos describirlo como un proceso creativo que puede ayudarnos a concretar la solución a un problema. Son los cimientos que ayudan al desarrollo de un producto. Al hablar de la creación de una interfaz, podemos tener como preámbulo el diseño conceptual del producto, ya que es importante tener en cuenta la idea principal y la creación de un análisis realizado previamente. El punto 1.4.3 Arquitectura de la información. La arquitectura de la información es la disciplina encargada de diseñar, estructurar, de organizar los flujos de información contenidos en cualquier sistema o producto digital e interactivo. Esta práctica ayuda al usuario a que la información presentada sea clara, organizada y accesible para él, y de esta manera asegurar una buena navegación y un óptimo nivel de usabilidad del producto digital, en este caso sería la interfaz. El punto 1.4.1 es el diseño visual. Una vez teniendo los datos necesarios para la creación del producto, es momento de traducir estos datos en propuestas visuales para lograr comunicar el mensaje que queremos transmitir de una manera simple. Estos aplicarán los conocimientos teóricos previamente adquiridos, traduciéndolos en imágenes funcionales que se basarán en el contexto sociocultural y los procesos cognitivos, teniendo como centro en toda decisión de diseño al usuario, que también se buscará diseñar la experiencia. En el punto 1.4.5, que son los prototipados, podemos hablar de dos tipos. Los primeros son los de baja fidelidad y los segundos son los de alta fidelidad. El prototipado en sí generalmente son creados por diseñadores UX en unión con un equipo de desarrollo. Esta es la versión inicial del producto. Nos permitirá poder visualizar y validar el concepto construido. Es de gran ayuda para poder evaluar si el diseño es funcional y si cumple los objetivos. Los prototipados de baja fidelidad suelen no ser detallados, puede ser bocetos, sketching, y muestran la primera impresión de una manera rápida. Se puede llegar a recomendar que el usuario mismo, a modo de diseño participativo, los cree con el fin de obtener información. Y los de alta fidelidad es un modelo muy próximo al producto final, y es posible encontrar implementado el diseño gráfico, la usabilidad y también la funcionalidad. Dentro de este se puede hablar del prototipado vertical, que es la elaboración del modelo de una parte concreta del producto o de un sitio web funcional, y el prototipado horizontal, que es el modelo que abarca casi todas las funcionalidades sin que estén implementadas. Y el último paso es la evaluación, es el punto 1.4.6. Una vez creado el prototipado, es momento de evaluar si el producto cumple con los objetivos planteados. Los métodos permitirán obtener la información necesaria para la creación de mejoras o su validación, siempre teniendo en cuenta al usuario. Se puede hacer mediante un test que podrá arrojar datos cuantitativos o cualitativos. Mediante este se podrán comprobar si la interfaz está bien diseñada y si los usuarios no tienen problemas al momento de utilizarla y si los objetivos se han podido cumplir. Puede realizarse con los siguientes pasos. El primero es la evaluación heurística, el segundo es el recorrido cognitivo, el tercero es la inspección de estándares, el cuarto es inspección de características y el quinto es la inspección de consistencia. Y llegamos a la segunda parte de mi índice, que es la determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. El primer punto es el concepto, que no podemos describir lo anterior si no tenemos esto claro. Un concepto se crea a partir de una idea abstracta que puede iniciar como un pensamiento que termina expresándose de una manera verbal. Esto puede variar según cada persona, según su entorno, sus experiencias, sus factores culturales, y al ser procesada es posible desarrollar la conceptualización y poder presentar el famoso contexto. Una vez teniendo claro qué es el concepto, podemos hablar del diseño conceptual. El diseño conceptual es un proceso creativo o una fase creativa en la creación del producto. Es la base o los cimientos que nos ayudarán a una realización, ya que de esta partirá su desarrollo. Este consta de diferentes fases. La primera es definición de un problema o su necesidad. Es cuando se define la problemática que se quiere resolver, para la que se va a crear el producto. La segunda es la investigación de posibles soluciones. Esta puede implementarse como una lluvia de ideas o incluso un bocetaje y prototipado, que podrá mostrar si la hipótesis planteada es válida o no. La creación del concepto es la tercera parte. Teniendo ya la noción de qué tan válida es la solución planteada, se podrá llevar a cabo
cabo la creación de un modelo más eficaz. La número 4 es la evaluación del concepto. Al tener nuestro producto final desarrollado, es posible evaluar el concepto ya planteado y si éste puede proporcionar una solución a la problemática. El siguiente punto es la funcionalidad, que es el punto 2.2. La funcionalidad determina si un producto es útil o no. Nos dice si puede cumplir con el objetivo por el cual fue desarrollado. Se basa en 4 partes importantes, las cuales son: centrado en los usuarios, siempre se debe tener en cuenta los posibles usuarios o los usuarios finales. La productividad, estudiar la logística del producto. Es clave preguntarse en cuántos pasos es posible llegar al objetivo, cuánto tiempo se invierte en utilizarlo, si es fácil de usar, fácil de entender y si es amigable para el consumidor. Usuarios ocupados. La interfaz creada proporcionará entretenimiento al usuario. Este se aburrirá y lo dejará. Y el usuario decide. El usuario invertirá su tiempo y esfuerzo en utilizar el producto. Estará comprometido a dedicarle el tiempo suficiente para poder aprender a utilizarlo. Una vez teniendo todos estos pasos, es posible llegar a la conclusión de si este producto es funcional o no. Punto 2.3. Usabilidad y sus elementos. Gracias a la aparición de la figura del usuario, fue necesaria la implementación de diferentes métodos para el correcto desarrollo de las interfaces, abriendo la pauta para la apertura de la filosofía diseño centrado en el usuario. Es por ello que la ingeniería de la usabilidad comenzó a abarcar temas como la facilidad del software, disminución de errores y la satisfacción del usuario. Fue así como la ISO propuso 2 definiciones para usabilidad. La primera es usabilidad centrada en el producto, que es la capacidad de que la interfaz sea comprendida y amigable para el usuario y que éste sea capaz de utilizarla y comprenderla. Y la segunda es la usabilidad centrada en el usuario, la satisfacción que permite el alcance de los objetivos planteados a un usuario en específico, en un contexto en específico, complementando la definición de usabilidad centrada en el usuario. Dentro de los elementos de la usabilidad pude encontrar los siguientes, que son en base a la usabilidad heurística. El número 1 es la visibilidad del estado del sistema. El 2, correspondencia entre el sistema y el mundo real. 3, libertad y control del usuario. 4, prevención de errores. 5, coherencia y estándares. 6, reconocimiento en vez de recordar. 7, flexibilidad y eficiencia de uso. 8, diseño estético y minimalista. 9, ayuda y documentación. 10. Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Y como último punto, el 2.4, voy a hablar sobre la accesibilidad. La accesibilidad, como concepto, es uno relativo al diseño de productos, el cual da a entender que cualquier usuario sea capaz de utilizar la interfaz sin importar el contexto y las limitaciones de este. El diseño universal y el diseño para todos son también conceptos próximos a la accesibilidad, pero desde un punto de vista más genérico y filosófico. El fácil acceso debe ser un punto vital dentro del desarrollo de un producto, ya que sin este no será posible alcanzar el objetivo deseado. Puede verse también la necesidad de cumplir algunos puntos dentro del tipo de usuario para el que se cree la interfaz. Puede pasar que, por ejemplo, las personas con discapacidades tiendan a tener algún tipo de limitaciones en el momento de comunicarse y que esto sea diferente al de la mayoría de los usuarios, por lo que al momento de la creación del producto se debe tener en cuenta esto. Y estas son las bibliografías consultadas. Por mi parte es todo, muchas gracias.